Muy buenas Bien, tardes a todos en este día lunes 22 de febrero. Esta es la charla abierta número 19 de la Iniciativa Global de Oración TJC2, que significa hacia el Segundo Concilio de Jerusalén. En esta oportunidad tendremos al pastor, el director de la visión, que presentará una enseñanza, el pastor Agustín Marsal. La enseñanza se llama Los Pozos de Isaac y su significado para este tiempo. Así que damos gracias por esta nueva oportunidad de encontrarnos en esta coinonía, este tiempo de compañerismo y de aprender y de edificar el cuerpo del Mesías. Muchas gracias y esperamos que disfruten de la charla. Pastor Agustín tiene la palabra y el pastor César luego la oración. bien. Como sabemos, estas charlas están vinculadas a este movimiento que se llama TJC2, sigla en inglés que significa Toward Jerusalem Council II, en castellano hacia el Concilio de Jerusalén II. ¿Qué significa esta sigla, este nombre que tenemos? Bueno, tiene que ver con el primer concilio de Jerusalén, un primer concilio donde la iglesia, que era mayoritariamente judía, tuvo que discutir qué hacían con los gentiles. O sea, el evangelio empezó a salir del ámbito del judaísmo, empezó a llegar al ámbito no judío, y esto provocó, digamos, una crisis porque hasta ese momento el cristianismo estaba dentro del ámbito del judaísmo y digamos que eso se comprendía bien. Decían, bueno, hay judíos que creen que Jesús es el Mesías. Está bien, pero son judíos. Pero el hecho de que haya salido del mundo hebreo y haya entrado al mundo gentil realmente provocó una crisis. Imagínense el pueblo judío después de muchos miles de años, desde Abraham hasta Jesús, creyendo que ellos eran el pueblo elegido, y realmente lo eran, que de golpe cambie este paradigma y Dios abra a todo el mundo, fue realmente para ellos demasiado. Demasiado para su mente comprender esto. Bueno, hubo varias experiencias, así Pedro, Pablo, otros. La cuestión es que hubo un concilio muy importante donde se debatió, bueno, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Los hacemos judíos? ¿No los hacemos judíos? Bueno, ese concilio, gracias a Dios y al Espíritu Santo, dictaminó que el Evangelio podía ir a los gentiles, pero que no hacía falta que se hicieran judíos. Así fue, y gracias a eso el cristianismo se expandió por todo el Imperio Romano de una forma tremenda. Para el año 300 la mayoría del imperio había escuchado el Evangelio y muchos habían recibido a Cristo. Bien, hasta ahí iba bien. Pero se produjo una situación por la cual la iglesia gentil creció mucho y la iglesia judío o judío mesiánica, los que creían en Jesús, decrecieron. Un factor importante, obviamente, fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 por las legiones romanas, porque Jerusalén era la base donde estaban los judíos mesiánicos, los judíos que creen en Jesús. Desaparece Jerusalén, viene una gran dispersión y realmente el judaísmo mesiánico va decreciendo, ¿no es así? Aparte, el judío que se convertía a Cristo era prácticamente defenestrado como judío por su propio pueblo. Y por otro lado, si el judío se hacía cristiano, le obligaban a negar su identidad judía. O sea que por los dos lados provocó que prácticamente el judaísmo mesiánico desapareciera. Encima de todo eso, el emperador Constantino prácticamente borró toda influencia del judaísmo en el cristianismo, y de ahí en más tuvimos muchos siglos de distanciamiento muy grande entre el judaísmo y el cristianismo. Una gran ironía, porque en realidad el cristianismo sale
de la base del judaísmo. Nuestra Biblia, más de la mitad es el Antiguo Testamento. O sea, se produce algo que realmente está completamente fuera de lo que Dios deseaba. Y esto durante muchos siglos afectó la vida entre los cristianos y los judíos. Y bueno, esto continuó prácticamente hasta el siglo XX, finales del XIX, donde empezó a haber de a poquito judíos que comenzaron a creer de vuelta en Jesús. Bueno, este movimiento fue creciendo, especialmente en Rusia, en los Estados Unidos, en Brasil, en algunos lugares del Medio Oriente, y bueno, en Europa empezó a haber estas comunidades de judíos que creían en Jesús o en Yeshua, como ellos le llaman. Esto, digamos, empezó a crecer, pero no era tampoco tan conocido en el mundo cristiano en general. Y ahí entonces un rabino de Estados Unidos, el rabino Marty Waldman, preparando una conferencia, recibe una revelación de parte de Dios de que así como hubo un concilio de Jerusalén I, donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tiene que haber en el futuro un concilio de Jerusalén II, donde la iglesia gentil y los cristianos gentiles le entreguen el evangelio a los judíos. Siendo ellos judíos, no se tienen que hacer cristianos gentiles y negar su judaísmo, porque durante mucho tiempo el cristiano gentil dijo, bueno, si el judío se hace cristiano, ya no es judío. Entonces tiene que haber un segundo concilio, donde las iglesias cristianas reconozcan que existe el hermano mayor, que es el judío mesiánico que había desaparecido durante 20 siglos, pero que ha reaparecido. Esto, por otro lado, cumple proféticamente lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, donde Pablo dice de que el pueblo judío, ellos son el tronco antiguo y nosotros somos las ramas injertadas, que por su incredulidad fueron apartados momentáneamente, pero cuando crean, ellos van a volver a brotar y ese tronco antiguo va a volver a estar unido con las ramas injertadas que somos los gentiles. Así que, si quieren más información de esto que yo acabo de hablar brevemente, le pueden pedir a María Pivernus. Tenemos el libro que se llama La Visión TJC2, ella se los puede enviar por PDF y ustedes van a tener una información mucho más amplia que lo que yo acabo de hablar. Pero lo que hablé ahora es una síntesis de por qué esta visión se llama TJC2, hacia el Concilio de Jerusalén II. Ya ha habido algunos preconcilios en Jerusalén, donde ha habido gente de muy distintas iglesias cristianas. Yo estuve en uno de esos concilios, preconcilios. Entonces esto va tomando, digamos, fuerza y a su vez se establecen en los distintos continentes grupos de oración, conferencias y difusión. Nosotros abarcamos lo que se llama el Cono Sur y por eso estamos dando estas charlas para ustedes y por supuesto bienvenidos cualquiera que sea del mundo de habla hispana. Bien, aquí terminé la parte de introducción de TJC2 y nosotros tenemos distintos oradores y distintas charlas. Hoy me toca a mí, ha habido otras charlas donde ha hablado el pastor Montenegro, Enrique Wigesbacher de la Iglesia Ortodoxa, hemos tenido al rabino José Levin, hay distintos oradores. Hoy justo me toca a mí y ya les voy a explicar de qué voy a hablar en breves momentos, pero ahora va a orar el pastor César de Paraguay y después yo comenzaré charla. Amén, gracias hermanos, gracias. Señor, seguimos en tu presencia. Gracias por el tiempo que nos permites compartir juntos. Señor, te honramos, te glorificamos. Eres el Señor de nuestras vidas y el Señor de tu iglesia. Señor, abrimos nuestros corazones, pedimos tu unción sobre nuestro hermano Agustín, que sus palabras puedan llegar a nuestros corazones. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, César. Bueno, esta charla
que se llama Los pozos de Isaac y su significado para hoy. Yo todos los días leo una serie de capítulos de la Biblia, algunos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo, y justo me tocó leer este pasaje que vamos a compartir a continuación, que Isaac volvió a abrir los pozos que había hecho su padre Abraham. Y esa palabra me trajo, yo diría, un entendimiento, una revelación, algo que me mostró Dios con respecto a los pozos, ¿no? Habíamos estado hablando de los pozos, del pozo de Jesús con la samaritana. ¿Recuerdan la charla anterior que tuvimos con el sacerdote ortodoxo Enrique? Ahí estuvimos hablando de pozos y parece que Dios nos está volviendo a hablar de otro pozo ahora, del pozo de Isaac. Así que esto de los pozos no es casualidad en la Biblia. Los pozos en la Biblia se relacionan con un lugar donde hay agua, ¿no? Y donde brota el agua en medio de un desierto quizás. Y esto siempre, esta simbología bíblica, por supuesto, tiene que ver con el agua del Espíritu de Dios. Y entonces, como dije, estuvimos viendo en esa charla el pozo de la samaritana. Entonces, me gustaría que leamos el pasaje que tiene que ver con Génesis capítulo 26, del 12 al 18 y del 24 al 25. Yo voy a leer el pasaje, quizás María lo va a poner en pantalla, no sé si lo tiene o si no yo lo leo. Bueno, ahí se ve en pantalla chiquitito el pasaje y van a ver algunos dibujos allí que están en la pantalla. Pero el pasaje, lo voy a leer, dice, y sembró, Génesis capítulo 26, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Muy bien. El otro pasaje es Génesis 26, 24 y 25. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Muy bien, hasta ahí llega la lectura. Entonces, el tema que yo vi vinculado a esto es, encontramos este pasaje una profunda enseñanza. Los pozos antiguos pueden volver a darnos agua fresca y abundante. Los pozos antiguos pueden volver a darnos agua fresca y abundante. Isaac volvió a abrir esos pozos que Abraham había abierto.
el agua en la Biblia es un tipo del espíritu. El agua, el aceite, ¿no? El viento. Estas imágenes las encontramos en la Escritura, tienen que ver con el Espíritu Santo, que se mueve, que está como el agua, como el aceite, y que no lo podemos completamente entender, pero sabemos que existe y que fluye y que da vida. El agua en la Biblia es un tipo del espíritu. Tenemos que volver a encontrar el agua en los pozos antiguos. Tenemos que volver a encontrar el agua así como Isaac fue. Nosotros también tenemos que volver a encontrar el agua en los pozos antiguos. Muchas iglesias se han quedado en su área institucional secas y deben volver a buscar el agua del Espíritu. Esto está pasando en muchas partes del mundo, por ejemplo en Europa. Hacía poquito un sacerdote católico y un pastor evangélico decían: tenemos en Europa grandes edificios, instituciones, centros educativos, de todo tenemos, dinero, pero la gente ya no viene. ¿Qué nos pasó? La gente ya no es atraída a nuestras instituciones, a nuestras iglesias. Nos estamos quedando solo con los ancianos. Y un pastor decía: vamos a tener que dejar todo eso y volver a la sencillez del Evangelio de Jesucristo. Sin tanta estructura, tanta institución, tanta cosa, porque al final de cuentas, si no tenemos esa vida espiritual que la gente busca, todas esas otras cosas que son buenas, pueden ser útiles, los edificios, los centros educativos no son malos, pero si nos falta la vida del Espíritu, la gente va a dejar de venir y va a dejar de responder al llamado de Dios. Falta el agua. Por eso, por este mismo motivo que estoy diciendo, a través de la historia del cristianismo vemos que Dios trae avivamientos. Personas, hombres y mujeres de una X iglesia comienzan a buscar de vuelta a Dios y al Espíritu profundamente. Y eso, en términos teológicos, se llaman avivamientos. Hay algo en esa iglesia quizás que comienza a redescubrirse. Ese pozo antiguo tiene esa agua, está ahí, pero hay que volverla a encontrar. Y ha habido hombres y mujeres en la historia del cristianismo que han hecho exactamente eso, y eso realmente provoca un movimiento en la iglesia y en la sociedad, un movimiento espiritual. Son personas ungidas por Dios, son profetas o santos o personas que realmente son movidas por Dios en esta búsqueda del agua. Porque Dios vuelve a conectar. Una pregunta que tiene que ver con TJ. ¿Por qué Dios vuelve a conectarnos con el judaísmo? ¿Por qué nosotros, que somos cristianos gentiles, nos conecta con el judaísmo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque nosotros no somos judíos. Tampoco tenemos por qué serlo, pero hay algo que Dios nos lleva. Es un pozo antiguo que tiene agua. Es un pozo donde hay agua y hay vida. Y parte de esa agua los cristianos la necesitamos. Tienen aguas profundas que a nosotros nos hace bien. Yo siempre digo que cuando me toca escuchar a un pastor judío mesiánico, como Marcelo, José Levin, siempre
es como que el conocimiento que ellos tienen por su trasfondo cultural judío, a mí me maravilla la conexión que hacen del Antiguo con el Nuevo Testamento. Yo soy predicador y escucho a muchos predicadores, pero nunca he visto a predicadores conectar la forma en que los judíos mesiánicos lo hacen. Las explicaciones que tienen de cosas culturales que nosotros obviamente no conocemos porque no somos judíos, pero nos explican aspectos de la escritura que nos enriquecen. Yo siempre digo que cuando conocí la Pascua judía, cuando vino un rabino mesiánico y nos explicó la Pascua judía, para mí fue como televisión de blanco y negro a color. ¿Por qué? Porque yo leía en el Evangelio, leía, Jesús tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo, lo tomó, lo repartió, después tomó el vino, dijo, esta es mi sangre. Yo que me podía imaginar que Jesús estaba comiendo, como hacemos todos nosotros, y que en un momento determinado agarró un pan y agarró el vino. Cuando yo vi lo que era la Pascua judía, con su simbolismo y su significado, que fue lo que Jesús vivió, yo dije, no, pero esto es otra cosa. Yo desconocía esto. Como gentil, que no soy judío, yo no conozco este contexto. Entonces, fue muy bueno para mí y para cualquiera de nosotros entender ese contexto. Por eso es bueno para nosotros volver a ese pozo antiguo que es el judaísmo. Es bueno para nosotros. De vuelta, no es que me tenga que hacer judío, pero tengo que aprovechar esa riqueza, esa historia de tantos años. Hermanos, vamos a recibir mucho más revelación de la que tenemos. Por eso es importante, por eso es muy importante. Ahora, por otro lado, Dios los conecta a los judíos con lo mesiánico. Y ahí brota el judaísmo mesiánico, ¿no? Entonces ellos también tienen que volver a un pozo antiguo. El pozo antiguo que los conecta con el Mesías. Porque toda su comprensión y entendimiento está muy bien, pero si les falta el Mesías, les va a faltar algo muy importante que va a iluminar mucho de sus escrituras y entendimientos. Decía el apóstol Pablo, tienen un velo, decía, que no les permite ver la revelación del Mesías y tampoco entender algunas escrituras como Isaías 53. Pero dice Pablo, cuando el velo le es quitado, van a tener una revelación distinta a la que tienen. Así que a nosotros nos viene bien entender algo de judaísmo, pero a ellos les viene muy bien volver al Mesías. Ellos también tienen que ir a ese pozo antiguo para beber de esas aguas. Y justo, bueno, acaba de llegar Enrique, me viene muy bien porque voy a citar algo que él ha enseñado. La Iglesia Ortodoxa Occidental fue una iglesia que, bueno, fue en Occidente, pero uno de sus fundadores que vino de Rusia tuvo que descubrir que en el Occidente había espiritualidad ortodoxa muy antigua. En el Occidente había, hasta el siglo III o IV, una espiritualidad que después se trasladó hacia Rusia, pero en realidad estaba allí guardada en el Occidente, en Francia y en otros lugares. Y ese hombre, que no me acuerdo el nombre ahora, tuvo que descubrir un pozo antiguo. Era un pozo antiguo que había en el Occidente, una espiritualidad que estaba allí quizás escondida, hasta que alguien tuvo que descubrir y decir, en este pozo hay agua, en este pozo hay agua, hay que cavar y buscar, pero vamos a encontrar. Y de allí surgió esta... ¿Hay alguien que hace ruido ahí? Bueno.
Y ahí surgió entonces agua de este pozo de la ortodoxia occidental, de la cual Enrique tanto nos ha hablado, que a su vez nos conectó con los padres de la iglesia, ¿no? Hombres y mujeres muy espirituales, que muchas veces en la teología o no los tenemos en cuenta o los tenemos olvidados. Son los pozos antiguos que tienen agua del Espíritu para nosotros. Y por eso es importante este encuentro con el judaísmo, pero a su vez este encuentro entre cristianos de distintas procedencias, porque cada comunidad tiene esa riqueza y esa espiritualidad y esa agua antigua. Si vamos a la historia del cristianismo, bueno, vemos Lutero con la gran reforma. ¿Qué había pasado? El cristianismo medieval había perdido la importancia de la palabra, de la Biblia, de la escritura. O sea, número uno, estaba todo en latín. Número dos, había pocas copias de Biblia. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿sí? Escucha bueno. bien. Bueno, porque en un momento me pareció que se cortó. Bueno, estaba hablando de Lutero y la Reforma, Calvino, etcétera, con todos sus errores, pero ¿cuál fue el pozo antiguo que ellos descubrieron? La Escritura, la palabra de Dios, que estaba muy restringida a muy pocas personas. Gracias a Dios después con Gutenberg se abrió la imprenta y empezó a haber muchas Biblias impresas por toda Europa. Esto trajo una revolución espiritual enorme que afectó a toda Europa. Algunos historiadores dicen que el gran desarrollo de Europa en parte se produjo por la Reforma y el Renacimiento, dos movimientos parecidos de la misma época, pero era un pozo antiguo que estaba tapado. Poca gente leía la Biblia, hasta los mismos sacerdotes a duras penas leían la Biblia. Era una riqueza, un pozo con agua que teníamos que volver a redescubrir. Y yendo a mi iglesia, que es la iglesia anglicana, en 1700 por allí, era una iglesia completamente estancada, era una iglesia de las clases altas y medias altas, que no le importaba la gente humilde. Era una iglesia donde había un gran intelectualismo, unas prédicas tan intelectuales que nadie entendía nada. El pueblo no entendía cómo se aplicaba la verdad de Dios a la vida diaria. Y esto metió al anglicanismo del 1700 en una especie de laberinto religioso, cultural. A todo esto, la sociedad se estaba desmoronando, había en Inglaterra gran alcoholismo, inmoralidad sexual de todo tipo, la venta de esclavos, o sea, era una sociedad completamente descompuesta. Y ahí un clérigo, un sacerdote anglicano, John Wesley, y su hermano Charles, comenzaron a orar y a buscar a Dios y a leer la Escritura. Comenzaron a buscar en ese pozo antiguo y a decir, pero a ver, toda esta cosa que ha tapado el anglicanismo, ¿dónde está la vida espiritual acá? Estamos llenos de costumbres, dogmas, tradiciones, pero ya no sabemos dónde está ese evangelio transformador. Y John Wesley y su hermano comenzaron con un pequeño grupo, a hacer un grupo de oración y de estudio de la Biblia, y ese grupo comenzó a reproducirse y trajo una revolución espiritual tremenda en toda Gran Bretaña. Empezó a haber avivamientos espirituales. En un momento determinado la gente humilde quería entrar a la iglesia
pero como la iglesia era de los ricos, le dijeron, el obispo le dijo a John Wesley, no, pero toda esa gente pobre, sucia. Entonces John Wesley se fue a una cancha de fútbol y dijo, bueno, ¿no quieren que entre en la iglesia? Voy a predicar en la cancha de fútbol. Pero el evangelio debe ser predicado a los necesitados, a los que sufren, a los humildes. El evangelio no puede quedar encerrado en cuatro paredes de gente que no tiene corazón por el prójimo. Y esto trajo en Inglaterra una reforma social enorme. Comenzaron a haber leyes sociales a favor de los pobres, comenzaron a establecerse hospitales, comenzó a haber un movimiento social tan importante producto de que Juan Wesley fue a ese pozo antiguo de espiritualidad que estaba en el anglicanismo, pero estaba muy tapado por muchas cosas. Y los historiadores dicen que si Juan Wesley no hubiera producido ese movimiento, Inglaterra hubiera sufrido posiblemente lo mismo que pasó en la Revolución Francesa, o sea, una revolución muy sangrienta, como fue la Revolución Francesa en Francia. En Inglaterra, producto de este movimiento espiritual, pudo haber reformas sociales, pero sin la sangre que corrió en Francia, que fue algo tremendo y muy traumático. Así que Juan Wesley, igual que Lutero, fueron a ese pozo antiguo a buscar las aguas de Dios que habían quedado un poco sepultadas. Y tenemos los grandes movimientos misioneros del siglo XVIII y XIX. También dijeron, tenemos que llevar la palabra de Dios. Había un grupo que se llamó los Moravos, que fue fundada por un señor llamado el conde von Siddendorf. Este conde, era un hombre que obviamente tenía un buen pasar, tenía su castillo, iba a heredar su castillo de su padre, era cristiano, pero bueno, en un viaje por Europa, antes de tomar posesión de sus propiedades, recorrió los museos de Europa y allí vio un cuadro que le impactó. Un cuadro de Jesús en la cruz, que decía, yo he hecho esto por ti, ¿qué hiciste tú por mí? Y el conde dijo, es verdad, Cristo dio su vida por mí, por la humanidad, ¿y yo qué hago? La paso bien, tengo el castillo, digamos, soy un buen creyente, pero tampoco hago mucho por los demás. Y este hombre, impactado por esa imagen y comenzó a leer la Biblia profundamente, dijo, no, yo quiero hacer mucho más. Y donó parte de sus tierras, fundó una comunidad. En ese momento había mucha gente escapando, mayormente de Checoslovaquia, y entonces esa comunidad se formó en Helmut, donde María estuvo, en Helmut, y esa comunidad, que era unas 200 personas, comenzaron a orar y a leer la Biblia y a tener un fuerte sentimiento de que debían llevar el Evangelio al mundo entero. La iglesia cristiana en ese momento no mandaba muchos misioneros, pero esta gente comenzaron a enviar misioneros a distintas partes del mundo, los enviaban casi sin nada, con una valijita, y se calcula que cientos de misioneros salieron de esta comunidad. Cientos de misioneros. E incluso había lugares donde uno no podía enviar misioneros y entonces se hicieron ellos esclavos en los barcos que iban a las colonias que había en Centroamérica, y dice que salían con esos barcos, esos que se hacían esclavos para llevar el Evangelio a la gente que estaba en esas colonias. Qué tremendo, ¿no? Esa gente también fue un pozo antiguo y dijo, el Evangelio no es solamente, dijo el conde, estar en un castillo e ir a la misa el domingo. El Evangelio es mucho más que eso.
y esto provocó uno de los movimientos misioneros más importantes del siglo XVII y XVIII. Así que vemos distintas personas en distintas épocas que fueron a este pozo antiguo a buscar de las aguas de Dios. Así que volvemos a Isaac. Isaac representa un espíritu conservador puro en el buen sentido de ir a lo que está conservado, que es puro, que es bueno. Isaac volvió a los que eran pozos seguros. Isaac volvió a saber que allí había algo seguro en esas aguas que había dejado su padre, Abraham. Eran los pozos que él conocía. En el campo espiritual y religioso hay cosas que son seguras, que son firmes. Sabemos que son no cosas que aparecieron de golpe, sino que tienen muchos siglos de prueba, que tienen muchos años de consistencia. Entonces uno puede decir que bueno, yo sé que este pozo o esta espiritualidad ha sido probada por cristianos de siglos y siglos y siglos. Es un pozo que sabemos que tiene buenas aguas, podemos beber de ellas, no es algo nuevo. Hoy en día, si uno mira internet, como ustedes mirarán, igual que yo, aparecen cristianismos de todo tipo, doctrinas rarísimas, espiritualidades rarísimas, cristianismo mezclado con otra cosa, y las personas en su ingenuidad y en su ignorancia se enganchan y de golpe uno dice, a ver, ¿por qué vas a buscar lo nuevo, inconsistente, mezclado con un montón de cosas, si hay una espiritualidad sólida que tiene siglos, una consistencia? La palabra de Dios, por ejemplo, la Escritura y otras cosas más, y otros hombres y mujeres espirituales sólidos. Uno escucha predicaciones muy raras, con doctrinas muy raras, y el que no tiene una buena fundamentación de la Escritura se extravía. Busquemos lo sólido, lo consistente. Por ejemplo, en TJC2, en la Comisión Internacional, hay judíos mesiánicos muy importantes, y del lado de los gentiles hay líderes de iglesias muy consistentes, muy sólidos. La mayoría de ellos son maestros de la palabra. No son gente que apareció ayer, tienen 30, 40 años de trayectoria en la palabra. Son cosas consistentes. Así que Isaac fue a buscar en el pozo de su padre Abraham, que sabía que había buenas aguas. El camino espiritual no comenzó con uno, con otro, hoy, empezó hace mucho tiempo. Es una actitud de soberbia creer que yo empiezo algo y que soy el único. No es así. Antes que nosotros ha habido gente muy profunda, muy espiritual, que ha recorrido y tiene gran enseñanza. Por ejemplo, en el campo de la oración hay libros fantásticos sobre la oración, o escritores bíblicos muy profundos que nos enriquecen. La vida espiritual no empezó con nosotros o con una iglesia X que empezó en este tiempo. Somos herederos de una larga experiencia espiritual. Somos herederos de una larga experiencia espiritual. Y sería una pena que nosotros no valoremos esa experiencia espiritual. Bueno, por ejemplo, yo siempre cuento que cuando yo fui al Instituto Bíblico en Buenos Aires, la historia de la iglesia empezaba en la Reforma, o sea, en el 1500. Parece que antes del 1500 no hubo ni cristianos, ni espiritualidad, ni iglesia. Eso es completamente equivocado.
La Reforma pudo existir porque había una iglesia anterior, con todos sus errores, que por supuesto debían ser modificados, pero hubo antes de la Reforma muchos cristianos y cristianas consagrados a Dios y tienen libros maravillosos sobre la vida del Espíritu. Así que no podemos pensar que la vida espiritual comienza en tal año, sino comenzó cuando Cristo lanzó sus 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles comenzaron a predicar en distintas partes del mundo. Somos herederos de una larga experiencia espiritual. Sabemos qué nos conduce al bien. Isaac pensó que lo que era bueno para su padre, Abraham, era bueno para él. Él dijo, mi padre puso este pozo de agua y eran aguas buenas. Y yo creo que también van a ser buenas para mí. Los pozos que buscó de Abraham eran seguros. Hay veces que las aguas vivas de los pozos espirituales en las iglesias, como dije, están tapados algunas veces por dogmas, tradiciones, costumbres. Y acá hablo de todas las iglesias, las evangélicas, las católicas, las ortodoxas, todas las iglesias cristianas tenemos este problema, que se va haciendo una capa de cosas arriba de esa gracia del Espíritu de Dios y se va poniendo cuestiones, estatutos, normas, un montón de cosas que, bueno, pueden ser útiles, pero el peligro es que ahoguen la vida espiritual. Había un libro de un autor de Charles Swindoll llamado El despertar de la gracia. Y entonces en ese libro, que es muy bueno, tiene ya unos años, el autor contaba que, bueno, una persona había sido tocada por Dios, su vida transformada, y entonces, bueno, va a la iglesia. Pero cuando llega a la iglesia, contento, lo agarran algunos hermanos ya de muchos años y le dicen, no, mira, vos estás muy contento con la gracia, pero te vamos a explicar acá todas las leyes que hay en esta iglesia, todas las costumbres que vos tenés que cumplir. Y este joven que tenía esa gracia parece que queda perdido en todo eso. Y entonces el autor Swindoll dice, algunas veces es un peligro esto, es un peligro de que todas esas cosas tapen esa gracia del Espíritu de Dios, que es lo que necesita el ser humano, que transforma. Entonces, qué bueno es siempre tener. Podemos tener, cada iglesia tiene sus costumbres y sus tradiciones, pero no perdamos la vida del Espíritu. Eso fue lo que años atrás en el Occidente motivó el movimiento carismático. El movimiento carismático expandió la realidad del Espíritu Santo, tanto en la Iglesia católica como anglicana, como evangélica, hubo un mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese aspecto, la vida del Espíritu Santo, se había como apagado en muchas iglesias, y al punto tal que si uno hablaba del Espíritu Santo, prácticamente no había prédica sobre el Espíritu Santo, ni tampoco conocimiento de cómo operaba el Espíritu Santo. Entonces Dios tuvo que traer un movimiento y muchos movimientos para reavivar en las iglesias. Volvamos a la vida del Espíritu, volvamos a los dones del Espíritu, a los frutos del Espíritu. Esto, y Dios lo sigue haciendo hoy. Cada uno está en la iglesia que está, y está muy bien, cada uno tiene su identidad, pero con una vida del Espíritu que haga fluir la vida de Dios y que llegue a las personas. Eso sí, es lo que necesitamos y es a lo que me refiero. Y la gente, como decía, que está pasando en Europa, si no encuentra esa vida del Espíritu, abandona la iglesia, lo ve como algo cultural, como una rutina religiosa,
y deja de tener esa vivencia. Tenemos que encontrar esa vivencia. Cuando vino a esos pozos, Isaac recordó esas experiencias que había tenido él y había tenido su papá. Hay veces que tenemos que volver a experiencias que hemos tenido en el pasado, en el espíritu, que nos hemos olvidado de esa experiencia que tuvimos con Dios, y quizás hay que decir, Señor, tengo que volver a vivir lo que llamamos el primer amor, ¿no? Ese primer encuentro con Dios. Parece que nos vamos rutinizando, enfriando, y Dios nos dice, dice ahí en Apocalipsis Juan, vuelve al primer amor. Y las iglesias tienen que volver también al primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Los hombres y mujeres volverán a esos pozos con genuinas experiencias espirituales. En TJC2 propiciamos el encuentro con los judíos, porque digo, tienen una riqueza muy grande, en especial con los judíos mesiánicos, porque además de judíos tienen, digamos, la aceptación del Mesías como nosotros lo creemos. Nosotros, los gentiles, seremos enriquecidos enormemente, aprendiendo de ellos lo que hay que aprender. Pero por añadidura, ese movimiento hacia los judíos está obligándonos a los cristianos también a encontrarnos. Porque nos ha costado también encontrarnos entre cristianos, pero al ir hacia los judíos, por añadidura, hace que los cristianos también digamos, bueno, yo estoy con mi hermano de otra iglesia tratando de encontrarme con los judíos, bueno, pero ¿cómo es este hermano de otra iglesia? Y ahí también descubrimos una riqueza. Seguramente hay un pozo espiritual en esa iglesia con aguas que podemos nosotros aprovechar y refrescarnos. Y eso no es el objetivo de TJC2, pero evidentemente dentro del mover de Dios también se produce esto. No es un movimiento a nivel institucional, de las instituciones, pero sí de las identidades. O sea, descubrir que hay una identidad en mi hermano de otra iglesia que tiene su historia, que tiene su cultura, descubrir esa identidad y lo más importante, descubrir la vida en el espíritu que tiene esa iglesia, ese tesoro que tiene esa iglesia que yo no la conozco porque pertenezco a otra iglesia. Y tampoco me tengo que ir de mi iglesia, puedo aprender. Yo siempre digo, yo sé por qué estoy en la iglesia que estoy. Tengo convicción de por qué estoy en la iglesia a la cual pertenezco. Pero puedo aprender de mi hermano, de otra comunidad. Y no quiere decir que esté de acuerdo en todo, pero puedo encontrar esa agua espiritual, esa vida espiritual en esa comunidad, y seguramente la voy a encontrar. Así que este es un movimiento que Dios está provocando en el mundo, es un movimiento que, como decimos, se basa en oración, porque han sido prácticamente 18 siglos de separación entre judíos y cristianos. ¿Cómo vamos a superar eso? Bueno, solo a través de la oración. Por eso los grupos de oración para nosotros son fundamentales, porque es solo por el Espíritu de Dios que vamos a poder saltar estas barreras tan grandes que se han generado, y no solo con los judíos, las barreras enormes que se han generado entre cristianos. Hay cristianos que están a una cuadra del otro y no se hablan. Y entonces decimos, ¿cómo es esto? Y el mundo entonces no cree. El mundo no cree, porque dice, si ustedes son cristianos y se tratan así, y ni siquiera se hablan entre ustedes, ¿cómo quieren que nosotros creamos en Cristo?
Por eso Jesús dijo, Padre, te pido que sean uno para que el mundo crea. Y no estoy hablando de unidad institucional. Estoy hablando del reino de Dios que trasciende las instituciones y que hace que yo me junte con mi hermano de otra iglesia y seamos uno en el espíritu. Seamos uno, por ejemplo, yo me siento uno con Enrique, con Marcelo Montenegro, con José Levin, con Jorge Soriano, cada uno de una iglesia distinta a la mía. Es más, me siento más cómodo con ellos que con algunos pastores de mi iglesia. Porque los pastores de mi iglesia hay una cuestión de competencia, ¿no? Parecemos el club de los arquitectos o de los abogados, cada uno cuida su estudio. En cambio, hay veces que con gente de otra iglesia me siento completamente cómodo y me siento hermanado. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de unidad. Entonces, estoy hablando de algo que el Espíritu Santo le tiene que revelar a ustedes. Esto no se puede, yo no puedo convencerlos intelectualmente de esto. El Espíritu Santo les tiene que abrir algo en su espíritu, en su alma, para que entiendan lo que estoy hablando. Oramos para que lo entiendan, porque esto no es algo que viene, no es que se nos ocurrió a nosotros este movimiento, sino que el Espíritu Santo impulsó al rabino Marty Waldman y a otros muchos líderes a decir, este es el momento para este movimiento. Este es el momento para reencontrarse con la raíz hebrea y cumplir lo que dice Pablo en Romanos 11. Que por supuesto, todo tiene que ver con lo que antesala o con la antesala de la segunda venida de Cristo. Porque como muchos saben, antes de la venida de Cristo tiene que haber una gran conversión de judíos. Porque ¿dónde va a bajar Jesucristo? Va a bajar en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Y va a haber muchos judíos que van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y va a haber muchos cristianos que van a estar unidos a los hermanos judíos. Pero claro, estoy hablando de cosas que van a pasar más adelante. Pero mientras tanto, se va a ir produciendo este vínculo de judíos con cristianos y, como digo, de cristianos con cristianos. Porque es un escándalo que nosotros no amemos a cristianos de otras iglesias. Eso. Cuando Jesús dijo, ama a tu enemigo, y ni siquiera son nuestros enemigos, pero tenemos distancia, indiferencia, falta de comprensión. Por eso, TJC2 apunta al encuentro con los judíos, pero por añadidura nos hace muy bien a los cristianos quitar esas barreras que tenemos unos con otros y aprender. Isaac tomó los pozos antiguos de Abraham y dijo, en este pozo hay agua. Claro, le habían llenado con otras cosas el pozo, estaba tapado. Muchas veces esa riqueza está tapada por cosas que no tienen que ver con Dios y no tienen que ver con los hombres. Pero eso no hace que desechemos todo lo que hay en el pozo. En ese pozo hay agua y nosotros podemos descubrirla y debemos descubrirla. Así que bueno, con esto termino esta charla que se llama Los pozos de Isaac. ¿Y qué tienen que ver con nosotros? Bueno, cuando yo leí este pasaje, me vino todo esto y entonces lo iba a compartir brevemente, pero dije, bueno, voy a darlo en una de las charlas de TJ, porque creo que es una palabra que... ¿Hola? Es una palabra que puede ser pertinente para nosotros y bueno, ahora ustedes pueden compartir o podemos hacer preguntas con respecto a esto y vamos a tratar de dialogar y charlar lo que es una charla. No es tampoco esto un dogma, es una charla, una apreciación que yo hice y bueno, me gustaría ver la opinión de ustedes y podamos compartir este momento. Así que, bueno, ahí no sé si María recibe las charlas por escrito o las quieren hacer verbal. Pueden
en este momento compartir. No sé qué opina mi amigo Enrique de lo que acabo de hablar. Me gustaría su opinión porque siempre aprecio mucho el enfoque de Enrique. Hoy no está Marcelo, pero me gustaría escuchar, Enrique, lo que dije, qué te parece, si disentís, no hay ningún problema. Se puede opinar lo que vos quieras en esta charla. Bueno, rápidamente pido perdón por mi entrada tardía, pero tuve problemas No, para llegar a mi casa está bien, y está después bien. algunos problemas con la computadora para conectarme. Sobre todo por una cosa de actualidad, voy a respetar el orden de las primeras personas que han elegido hablar para después yo decir algo. Bueno, Tengo algunas cosas para decir, pero respeto a los primeros que deben haber escrito a María. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Deben tal, haber escrito. Enrique? Bienvenido, Enrique. Gracias, Pastor Agustín, por esta charla tan preciosa. Realmente gracias. amén. Gracias, muchas gracias. Y seguramente debe haber alguna pregunta. No tengo nada en el chat, pero quizás algunos quieren ir pensando, escribir en el chat. Y si alguno se quiere animar, también tenemos el pastor César en la sala. Sería bueno que vayan anotando sus preguntas o sentires mientras nuestros María, hermanos comparten. Gustavo Otero, sí, Gustavo. yo quisiera decir algo, si es posible. Adelante, sí, por favor, sí. Adelante, Gustavo. Bueno, Agustín, desde el momento en que planteaste el tema del que ibas a hablar y hablaste de pozos, recordé un versículo que siempre ha estado muy cerca de mi corazón. Así que lo que quiero hacer es compartir ese versículo y esperar que el Espíritu Santo haga la obra maravillosa que Él hace con la palabra de Dios. Amén. El versículo está en el libro de Números, el capítulo 21 y los versículos 16 y 17, y dice de esta manera: de allí vinieron a Beer, que es pozo, ¿no? Es la palabra pozo en hebreo. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Amén. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. En medio del desierto, Israel le cantó a un pozo. Qué bueno, Qué qué bueno, bueno, qué qué bueno, bueno. Ajá. qué bueno. Un abrazo, Agustín. Gracias, me encantó lo que acabas de compartir. Bueno, Gustavo, me alegra que estés con nosotros, che. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Quizás el Si no, pastor César quiere compartir. El pastor César, si está en sala. Bueno, entonces puedo decir algo. ¿Puedo? Adelante, Enrique. dale, Enrique. Hermoso lo que dijiste, Agustín, pero yo sabía que iba a ser hermoso, pero bueno, no sabía qué cosa hermosa ibas a decir. Gracias. Los profetas hablan siempre de volver a las fuentes, siempre. Mm, Es decir, volver a las fuentes y volver al primer amor es lo mismo, porque mm, esa es la fuente. amén. No solamente las fuentes son el primer cristianismo, sino que es el cristianismo que nos va a unir a todos, Ujú. en el cual se van a, seguramente, es un pensamiento personal,
vamos a dejar todo lo que tiene que ver con el desamor, que desamor no es malo, porque por ejemplo la inteligencia no tiene amor. Es decir, la inteligencia es un acto mental y en la mente no hay amor. En la mente hay comprensión, pero no hay amor. Sí hay una inteligencia emocional, ¿cierto? Que es la inteligencia del corazón, que no comprende, sino que percibe directamente la realidad. El obispo que fue nuestro fundador, un día se sentó, que tenía tiempo, tenía que dar una conferencia, y un día se sentó y empezó a pensar en todos los cristianismos que había, ¿no? Y se puso, tenía 3 horas, y se puso a ver qué cosas nos unían a todos los cristianos. Encontró 1400 aspectos que tenemos en común todos los cristianos. Por eso es absolutamente inentendible que no estemos unidos. No uniformes, sino unidos, que es otra cosa. ¿Qué tenemos en común con los judíos? Todo nuestro primer amor, nuestras primeras edades. Es más, no solamente con los judíos. Con Noé tenemos a toda la creación desposada por Dios. Nosotros nos olvidamos que Dios hizo con Noé una alianza anterior a Abraham, y en esa alianza con Noé, Dios se desposó con toda la humanidad. Por lo tanto, tenemos que ir más allá todavía en la fuente, que es el amor de Dios por toda la humanidad y por todas las religiones que se fundaron posteriormente después de Noé. Pero las religiones, no cualquier cosa como dijiste vos, ¿no es cierto? No, digamos, pero las grandes religiones tienen un fondo común, como primera medida, digamos. El problema es que, es decir, yo creo que profundamente nosotros tenemos que ir hacia el primer nombre, que es el nombre que perdimos en la infinidad de confesiones, que es el nombre de cristiano. Nosotros, yo soy ortodoxo, el otro es protestante, el otro es calvinista, porque han cambiado los nombres de muchas maneras. Incluso algunas religiones tienen los nombres de algunas personas. Pero nosotros tenemos un nombre, que es el nombre del Cristo, y que es cristianos, que quiere decir ungidos. Y tenemos que recuperar ese nombre. Y ese nombre es un nombre de las fuentes. Es el nombre que nos recuerda el Espíritu Santo. Todas las iglesias tenemos una pequeña parte del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Pero hemos perdido la presencia real del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en la fiesta de Pentecostés como persona, no como gracias, como dispensador de gracias. Se manifestó como persona divina. Pero después de la primera iglesia, ya no está como persona. ¿Se acuerdan que decían los apóstoles? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, primero Dios y después tal cosa, incluso en el Concilio de Jerusalén. O sea, el Espíritu Santo no está como persona, por eso se produjeron las divisiones. Es decir, estuvo como persona, estuvo en la primera, segunda y tercera generación cristiana, y después, ahora se nos manifiesta no como persona, porque ante tanta división no se puede manifestar como persona. Entonces tenemos que recuperar eso. Pero es más, tenemos que recuperar a la Santísima Trinidad. La fuente primera de todo lo creado es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa es la primera relación que tenemos que tener. Pero como somos dualistas, el maligno a través de su inserción en la filosofía, en la psicología, bueno, en todas las ciencias y demás, ha creado un mundo en el cual es un mundo dualista, que es o una cosa o una otra, y
cristianos nos ocupamos de eso, es decir, los protestantes tienen la palabra, los ortodoxos tienen el espíritu, nosotros tienen al Cristo, que es la organización, la Iglesia romana, etcétera, etcétera, como si fueran distintas partes, que es una sola parte, pero que son diferentes, que es un pensamiento que todavía no entró en el mundo religioso general, que es el pensamiento antinómico. Nosotros tenemos dos absolutos, como personas, como iglesia, como todo. Dos absolutos, que es, somos absolutamente colectivos, tenemos un aspecto absolutamente comunitario y somos absolutamente individuales al mismo tiempo. Y el problema es conciliar, porque el pensamiento antinómico no reconoce los dos opuestos, los concilia en un tercer opuesto. Y ese tercero es Dios. Dios es el que nos va a acercar. Es decir, todo lo creado es trinitario. Y nosotros en nuestra religión hemos hablado de Dios y del hombre. Pero eso es un pensamiento dualista. ¿Cuál es el tercer aspecto de eso? Está Dios, está el hombre y está la relación de Dios con el hombre. Y eso la perdimos. Entonces perdimos las relaciones humanas, divinas. Por eso el capítulo 24 de Mateo dice profundamente que todas las relaciones se van a corromper. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, amigos, todo. Todas las relaciones se van a... ¿Por qué? Porque perdimos la relación con Dios. Y con esto termino. En la epístola de los Efesios lo dice muy, muy claramente, de manera muy simple, pero tremendamente profunda. No me acuerdo, eso lo saben muy... Es decir, los versículos y demás lo saben los protestantes a la perfección, nosotros no. Pero en los Efesios, Pablo dice, Dios sobre nosotros, primer aspecto del camino, Dios sobre nosotros, Dios entre nosotros y Dios en nosotros. Si nosotros no hacemos ese camino espiritual, en lo cual primero está Dios, y a Él es al que tenemos que mirar. Tenemos que mirarlo a Él, a las relaciones que tiene Dios con la Santísima Trinidad, las relaciones que tiene Dios con los seres humanos, con la naturaleza, con todo. Dios sobre nosotros primero, antes que nada. Después, Dios entre nosotros, que es lo que estamos haciendo hoy. Dios, pero estamos haciendo esto porque Dios está sobre nosotros y hablamos de Él. Y recién después, Dios en nosotros, porque cuando entramos con Dios en los otros, entre cada uno, son las relaciones más complicadas, porque empezamos a ver no solamente lo bueno de cada uno, sino lo malo de cada uno, las dificultades de cada uno. Y eso complica todas las comunidades, todas las iglesias. Es decir, digamos, esa palabra de Efesios cortita, que son 2 versículos, nada más, es el camino. Y el trabajo que creo que tenemos que hacer todas las iglesias es eso. Primero poner a Dios arriba y mirarlo a Él y sus relaciones con nosotros. No desde la teología, sino de la Biblia. Porque la teología viene de la Biblia. Y las primeras teologías, las teologías más antiguas, no era tratado sobre Dios, era Dios habla. Teo significa Dios y logos habla. Entonces, lo que hacían los primeros padres de la iglesia era ver qué nos decía Dios, no qué pensábamos nosotros de Dios. Bueno, no quiero agregar mucho más, pero creo que, muy bueno. digamos, el camino tiene que ser ese. Y eso es el camino también para todas las comunidades. Nosotros vamos a una iglesia y empezamos a ver a las personas. Dios en nosotros. Y en las personas vamos a ver cosas buenas y cosas relativas, regulares, etc. No podemos empezar por ahí. Tenemos que empezar por Dios primero. Si viene alguien de nuestra iglesia, nosotros le decimos, con todos los errores que tenemos, primero escuchar la liturgia, escuchar lo que dice, primero eso. Pero ¿qué pasa? La gente está tan sola que viene a relacionarse con la gente. Y eso eso nos pone en la situación de hombres lejos de Dios.
porque no conocemos el pensamiento de Dios. ¿Por qué nos parece tan ridículo amar al enemigo? ¿Por qué? Por dos razones. Porque creemos que ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros solos. Y yo jamás voy a amar al enemigo. Pero con Dios voy a amar a mi enemigo, no sin él. Claro. Entonces, Amén. digamos, nosotros profundamente, tenemos que primero hay un santo del siglo II que hacía un círculo, a ver si lo puedo explicar. Un círculo y un punto en el centro del círculo. Y decía, Dios es, o Cristo si quieren, o Dios es ese centro. Nosotros somos toda esa parte del círculo. En la medida que nos dirigimos hacia Dios, nos vamos uniendo cada uno. Hagan el trabajo eso. Agarren un círculo, pongan un punto en el centro y van a ver que las líneas, en la medida que se van acercando al centro, se van acercando. Y con ese ejemplo tan simple mostraba un poco lo que estoy diciendo. Y ese hombre era ciego. O sea que se llama Muy bueno. Dídimo el ciego. Muy bueno. Muy bien. Maravilloso, ¿Tenés? hermoso. Hermoso el intercambio entre el pastor Agustín y el presbítero Enrique. No tengo preguntas, pero creo que estamos todos escuchando muy atentamente. No sé si hay preguntas o alguien que quisiera compartir algo que le ha impactado esta enseñanza, este compartir sobre el pozo de Isaac, los pozos de Isaac. A mí me venía algo, si puedo compartir, sobre el pozo en el desierto y en esos tiempos, ¿no? Ajá. Quizás algo más utilitario. Pensaba en qué precioso, qué preciado era el agua en ese tiempo, tal como ahora, pero ahora está todo tan disponible que doy por sentado tener el agua para tomar o para uso doméstico o para higiene. Pero en ese tiempo el pozo era como el fuego, el que tenía el fuego, el que tenía el agua, el pozo tenía poder y tenía forma de desarrollar una economía agrícola, ganadera, por el agua. Y en una zona de desierto, porque Israel es una zona desértica, rocosa. eh, Dios no eligió una tierra totalmente fértil para colocar un pueblo y darle la tierra. Y pensaba en lo que estaban hablando ustedes dos sobre el pozo, el agua, el volver a la fuente. Y ahora, así como también el agua sale por las canillas, también hay una gran disponibilidad de confesiones de fe y de cultos y de sermones, que también yo doy por sentado y también me puedo confundir, ¿no? Creo que Dios me está como mostrando un poco lo que el pastor Agustín compartió sobre volver a la fuente segura, a esas viejas fuentes que parecen como que están desusadas, ¿no? Pero recupero esto de cuando no tenés agua y es la única agua que tenés, qué importante que es. Y realmente creo que deberíamos desestimar esto de que hay tanta disponibilidad y volver a la fuente y decir, Señor, finalmente esta es tu palabra, este es el camino, vos sos la fuente, vos sos la fuente. Y sí, Dios está disponible, pero no es un artículo, no es un commodity. Que eso me inspiró el intercambio de ustedes respecto de volver a la fuente. Sí, María, sí, María. sí, escucho. No, me estaba acordando de una experiencia que tiene que ver con esto del agua y buscar el agua, ¿no? Bueno, yo iba a una iglesia, digamos, carismática, donde había muchas manifestaciones espirituales de dones, sanidades, milagros. Y de golpe Dios me llevó a la catedral anglicana, donde no había nada de todo eso. Y era más bien gente mayor, con una liturgia muy antigua. Y yo decía, ¿por qué
Dios me trae acá. Si allá hay una abundancia, hay de todo, acá es como un desierto, decía esto, ¿no? Pero de golpe me di cuenta que al estar en ese lugar, yo ya no tenía tan a mano las cosas del espíritu fácil, sino tenía que cavar un pozo. Tenía que buscar yo en forma personal el agua de Dios, porque ya no estaba en una iglesia donde eso afloraba tanto, aunque después, por supuesto, descubrí grandes riquezas en esa iglesia. Una vez que busqué en el pozo, encontré en el agua cosas que yo no sabía que existían. Pero siempre digo, me hizo bien ese cambio. Lo otro era muy fácil, era muy cómodo. Lo otro estaba muy servido de la mano. No ejercitaba yo ningún tipo de voluntad ni esfuerzo. Entonces, esto lo hablo para quizá gente que está escuchando, por ahí estás en un lugar que es difícil o que no abunda el agua. Bueno, es tu oportunidad de vos buscar. Pues nos ponemos cómodos, ¿no? Y queremos que, ¿no? Esta es la sociedad de consumo, ¿no? Yo voy al supermercado, ¿no? No me cuesta nada, agarro todo lo que quiero. O sea, nos va entrando un confort peligroso. De vuelta, los grandes hombres y mujeres de Dios fueron gente que buscó, que se esforzó. No eran gente que estaba cómoda al lado de una pileta comiéndose un tremendo desayuno, eran personas aguerridas en lo que hace a la fe. Entonces yo creo que hay veces que Dios nos lleva a esos desiertos para que busquemos esos pozos, el agua. Y va a ser una experiencia que nos va a hacer muy bien. Y además, lo que yo busco personalmente no me lo quita nadie. Es como la educación, ¿no? Lo que a uno le cuesta estudiar, después se te queda para siempre, ¿no? Así que yo los animo con esta palabra, una experiencia personal. Gracias, pastor. Maravillosa. Doy fe de esa experiencia personal de la catedral, donde yo también descubrí pozos antiguos preciosos. Y también cuando fui a visitar la parroquia de Enrique, también descubrí otros tesoros antiguos, preciosos. Y creo que ese es el camino del Señor, ¿no? En este tiempo, si va a haber una restauración, solo la puede hacer Él. Él puede hacer esa restauración, si yo me dispongo, ¿no? Así que bueno, veo que no tenemos preguntas. Amén. Quizás se puede, ah, se puede cerrar con una oración para que quede el tiempo de enseñanza y después podemos compartir. Hay personas nuevas, alguna persona nueva, 2 personas nuevas en el Zoom. Yo siento que sería bueno orar, porque es un tema muy importante. Bueno, ¿quién va a orar? Por ahí puede ser, pastor, Julieta. más de una persona. Pueden ser más de una persona que ore. Bueno, ¿cómo no? Por ahí Susana de... Sí, de Perú, Julieta, Eli. Hay personas nuevas que sería lindo que también volcaran su oración. Silvana, bienvenida. Ya, yo voy a orar, ¿está bien? Sí, por favor. Ya. Amado Dios, grande eres, infinita sabiduría viene de lo alto. Gracias, papá, por refrescarnos con tu santa palabra, con tus revelaciones. Gracias porque no estamos aquí por casualidad, sino con un propósito. Y ese propósito nos lo muestras. Tenemos que salir, tenemos que interceder por este pueblo judío, Señor. Esa es la niña de tus ojos, como siempre lo tenemos.
reflejado cada vez que nos dice María, la niña en los ojos de Dios, es el pueblo judío. Por eso, Señor, en esta tarde nosotros te damos infinitas gracias por haber escuchado la revelación al pastor Agustín. Te damos gracias porque nos unes. Acá no hay que somos de distinta congregación, acá solo somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ahí es lo que tú querías, que todos estemos unidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, y bendice a cada uno de los Amén. participantes, a cada una de las naciones que están representadas acá. Bendícela, Señor, aún en estos tiempos difíciles, a nación por nación, nombre por nombre. Bendícela, Señor. Muéstrate, Amén. revélate. Amén. Bendito seas por siempre. Revélate, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias por tu presencia. Amén. Gracias por este tiempo, mi Dios, por tu amor, tu misericordia, papá. Podemos sentir tu voz, tu dulce voz a través de esta enseñanza. Gracias porque tú eres la fuente de vida eterna. Y por eso, Señor, podemos sentir ese río, Señor, que va directo a nuestro espíritu y brota, Señor. Brota como esa fuente, esa agua para vida eterna. Te damos gracias porque sabemos que tú hoy, Señor, has podido, Señor, ministrar a nuestra mente, Señor, a nuestro espíritu, renovando nuestro entendimiento, transformando, Señor, nuestros pensamientos para poder comprender tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, te agradecemos y te decimos que amamos, Señor, amamos a Israel, amamos a tu nación, amamos a tu pueblo y amamos a nuestros hermanos, porque sabemos, Jesucristo, que tú, Señor, le amas, mi Dios, y ese es tu corazón. Te agradecemos, Señor, por el pastor Agustín, por el pastor Enrique, Señor, por la administración, por la enseñanza, porque nos ayuda a abrir, a ensanchar nuestra mente con tus propósitos y comprender aún más, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, con un espíritu enseñable. Gracias, gracias porque hoy podemos una vez más aprender que de esos pozos antiguos, Señor, podemos seguir bebiendo, porque no se ha cortado, Señor, tu fuente. Gracias, Jesús. Bendecimos a Israel, glorificamos, Señor, porque tú, Señor, vas a restaurar y Israel se regocijará, Señor, como tú has prometido, para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo, Señor, cuando hablamos de un pozo, no lo veo tapado, sino que lo veo quieto, un agua quieta que necesita, Señor, que cada uno de nosotros seamos esa piedra como cuando éramos chiquitos que tirábamos al río o a ese lugar que estaba quietito y tirábamos una piedra y había círculos, se hacían círculos. Y Señor, creo que te pediría que seamos esas piedras que contagien esos círculos de tu amor y de tus enseñanzas y de todas las cosas, Señor, que vos querés en este momento hacernos conocer para que en cada uno de nuestros lugares, en las diferentes expresiones de fe, Señor, podamos ser esos círculos de movimiento que contagien a los demás hermanos, Señor. Te pido especialmente por los sacerdotes, por los pastores, por aquellos que tienen que mover esos pozos de agua que existen, que están, pero que el mundo a veces parece no olvidarlo. Y creo que lo más importante, Señor, es que todos hemos aprendido de vos la oración principal, que es el Padre Nuestro. Entonces, Señor, me atrevería a que todos juntos lo digamos para invocar ese momento, Señor, en el que tú le enseñaste a los apóstoles eso.
Padre nuestro que estás en el Nuestro, cielo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga sea a tu nosotros nombre. A nosotros tu tu reino. Nombre. Venga de tu hágase reino. tu voluntad Dame Hágase en la tu tierra, voluntad, la así en la tierra, tierra como en el cielo. danos hoy Como en el danos hoy cielo. pan de cada día el pan de y cada Dame día. nuestro pan cada día. ofensas. Perdona nuestras ofensas, Ofende como No nos también dejes nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación. Amén. Y No, ahora más. no todos lo dijimos al mismo tiempo. El Señor siempre tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Pidámosle ser esas piedras que hagan esos círculos en el agua para que tu palabra, Señor, sea escuchada. Para los que quieren escuchar con su corazón abierto. Amén. 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 Invitamos a Eli de Perú. Gracias, Julieta. Eli de Perú y la familia Ortega, Rosa, que también puede estar orando, y por supuesto al pastor Enrique también. Amén. La familia Ortega es de México, ¿no? ¿De México? Sí, es de Sí, México. pastor, buenas tardes. Ahora va a estar orando Eli de Perú. Unido México. Adelante, Eli. Amén. Padre, en esta tarde queremos agradecer tu presencia en medio de nosotros, reconociendo, Señor, que debemos beber de tu espíritu día a día, reconociendo la necesidad en nosotros, Señor, el poder, Señor, regresar a esos pozos de vida que tú nos has dejado cada día, Señor. Te agradecemos por tu palabra, de recordarnos una vez más, Señor, que debemos beber, Señor, de tu palabra, beber de tu espíritu y beber, Señor, aún de cada uno de nosotros en el amor que tú nos has dejado. Gracias, Padre, porque es el Espíritu Santo el que construye, Señor, en nosotros esa necesidad de beber más de ti. Padre, gracias porque somos una sola nación, la nación de Cristo, repartidas en diferentes lugares del mundo, pero tú estás llamando a tu pueblo, Señor, y nos estás preparando con una misión de ser intercesores, Señor, para con tu pueblo, Señor, para ese pueblo en el cual tú decidiste nacer, Señor. Padre, gracias, porque aquí estamos buscando, Señor, esos pozos para poder reflejar la luz y la sal en esta tierra. Gracias porque tú nos has convocado y porque se cumple, Señor, el plan que tú has dado en este tiempo para, Señor, orar por el pueblo judío, Señor. Gracias, Señor, en unidad. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y bendecimos sus familias, bendecimos sus naciones, Señor, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Amén. Eli. Amén, amén. No, antes de orar no puedo dejar pasar la oportunidad para saludar a todos. Es un gusto de verdad ver a cada uno de ustedes, es una bendición. Los amamos. Nos dio mucho gusto que nos acompañaran en la actividad de los muchachos de Mesiánicos Noroeste. Están haciendo un esfuerzo ahí para acercarse a los jóvenes, para ministrar la palabra en Shabbat. Y pues es una bendición. Gracias, gracias, pastor, por su entusiasmo. Sí, viva México, aunque se cortó la señal, pero alcancé a escuchar. Les amamos de verdad. Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú has hecho de este grupo, Señor, un pozo que por tiempo ha estado cerrado, Padre mío, pero lo has abierto has hecho brechas, Señor, a través del Ruach HaKodesh, a través de tu Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de los pastores, sacerdotes, rabinos, que valientemente, Señor, han dado frente a las tinieblas y han abierto y han manifestado tu luz, y que el día de hoy, Señor, estamos
manifestando a las potestades que tú eres Dios, que somos tus hijos, que te amamos, Señor, y que bendecimos tu nombre. Bendecimos a Israel, Padre, porque es tu pueblo elegido, Señor, porque así tú los decidiste, porque así nos lo muestras a través de tu palabra, tu bendita palabra, Señor, que nos guía. Gracias, Señor, por cada manifestación de cada uno de mis hermanos, mostrándonos la realidad y un completo, Señor, como dice tu palabra, en la multitud de consejeros hay victoria, Padre, y como cada una de estas facetas nos da una plenitud en el Espíritu, Señor. Te alabo y te bendigo porque puedo ver que este es un pozo abierto, Señor, y que verdaderamente en medio del desierto podemos experimentar y valorar el agua de tu presencia, Señor. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo Yeshua. Te amamos, bendecimos juntos a Israel, bendecimos juntos a cada amado del Señor que ha dispuesto su corazón para ti, Señor, porque tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Amén, Rosario, Dios te bendiga. Quizás quisiera orar Rosa y puede cerrar el pastor Enrique. Rosa de Colombia. Bueno, quizás no está Rosa. Pastor Enrique. Te damos gracias, Señor, por los dones recibidos, por tu presencia manifiesta en la energía que está circulando entre nosotros, por tu comunión que nos habla de la presencia del Espíritu Santo, por la luz de las palabras que hemos recibido, que nos muestran la presencia de Cristo, que es el luz, que es la palabra. Te damos gracias porque en ti, en tu luz, en tu amor, todos podemos percibir profundamente por esa luz, ese amor y esa comunión que tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos quieren manifestar el amor que hay entre ustedes y el amor que ustedes tienen hacia nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque no lo merecemos y porque lo tenemos simplemente por tu amor. Amén.